Jóvenes, espero que hayan pasado un Viernes Santo en familia, prosiguiendo con las actividades académicas de la carrera de medicina, de la cátedra de medicina 1, específicamente en el área de semiología. Bueno, permítame presentarme, yo soy el doctor Iván Gutiérrez Choque, soy docente de pregrado y posgrado. Bueno, en esta oportunidad, bueno, vamos a hablar de lo que es la astenia, pérdida y ganancia de peso. De acuerdo a los objetivos que nos estamos trazando en esta cátedra, específicamente lo que es la astenia, pérdida y ganancia de peso, abarcaremos lo que es la definición, ¿ya? En cuanto a las enfermedades frecuentes relacionadas con lo que es la astenia, pérdida y ganancia de peso, el manejo adecuado en diferentes patologías, las más comunes en nuestro medio, y principalmente lo que es el índice de masa corporal, que va relacionado con esta temática. En cuanto a la astenia, ¿qué es la astenia? Bueno, en primera instancia es un síntoma, ¿ya? Es un síntoma que demarca lo que es el cansancio anormal, derivado del griego a, que significa partícula privativa, o en alguna terminología anglosajona se refiere sin, ¿no? Y stenos, que es fuerza, o sea, sin fuerza, o lo que significa lo que es la astenia. Para tener una relación, para no tener confusión en cuanto a lo que es fatiga y astenia, hablamos de lo que es la fatiga, que es el cansancio que se produce después del esfuerzo. Eso a tomar en cuenta, jóvenes. O sea, fatiga después del esfuerzo, ¿no? Cansancio que se produce antes del esfuerzo es la astenia, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa diferencia, ¿ya? La astenia engloba tres acápites, que es la lasitud, la debilidad generalizada y la fatiga mental. ¿A qué se refiere la lasitud? Es la falta de vigor, la necesidad de descanso ante tareas previamente que no se las producía, ¿no? Eso se refiere. La debilidad generalizada, creo que el término está ya entendible, ¿no? La sensación o la dificultad para iniciar y mantener una actividad. La fatiga mental, caracterizada por la alteración en la concentración, pérdida de memoria, alteraciones a nivel emocional, que es normalmente después de un esfuerzo mental sostenido y prolongado, ¿no? Todo esto va relacionado con la astenia. En algunos libros lo clasifican inclusive lo que es la lasitud, debilidad generalizada y fatiga mental en relación a la astenia. Entonces, la astenia, como ya hemos mencionado anteriormente, es el cansancio anormal, ¿no? El cual no está precedido por un esfuerzo, ¿no? Por una actividad física que demande esfuerzo. En cuanto a su etiopatogenia, hay etiopatogenia, lo que es orgánica, funcional, ¿no? En cuanto a las orgánicas y la funcional, su fisiopatología está dada principalmente por la isquemia, con hipoxia, hipoperfusión crónica de causa ya sea central o periférica. Actúa principalmente a nivel de músculo esquelético, ¿ya? A nivel músculo esquelético. Las causas orgánicas, la más frecuente de presentación de este síntoma, ¿no? En pacientes oncológicos es donde se evidencia, ¿ya? Esta presentación en pacientes oncológicos se ha evidenciado que al administrar interleuquinas de tipo 1 a 6 o factor de necrosis tumoral, otro tipo de tratamientos, se ha evidenciado una disminución considerable del esfuerzo, ¿no? O sea, de esa sensación que tiene el paciente. Dificultad para realizar actividades cotidianas, debilidad osteomuscular que refiere el paciente,
¿ya? A esto se lo denomina astenia. Es lo que presenta pacientes con enfermedades de causa oncológica. Enfermedades cardiovasculares, acá tenemos lo que es de mayor preponderancia, la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, inclusive con valvulopatías, ¿no? La famosa tetralogía de Fallot, ¿no? Alteraciones a nivel de las válvulas. En cuanto a enfermedades infecciosas, lamentablemente Bolivia aún sigue con altos índices de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis llega a provocar astenia. Pacientes con SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Producto de la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no es cierto? Por el VIH, en sus etapas ya con infecciones, con, por ejemplo, Pneumocystis carini, llegan a provocar, ¿no? El síntoma que es astenia. Enfermedades endocrino-metabólicas. Dentro de estas enfermedades tenemos alteraciones a nivel de lo que es la tiroides, presentación de pacientes con hipertiroidismo o alteraciones de lo que es la glándula suprarrenal. También presencia de alteraciones a nivel del componente globular, ¿no? Anemias fesopénicas pueden provocar lo que es una astenia. Trastornos hidroelectrolíticos también están catalogados dentro de estas enfermedades. Enfermedades neurológicas. Dentro de las enfermedades neurológicas que pueden provocar astenia, tenemos el Parkinson, ¿no? El Parkinson llega a provocar también astenia. Enfermedades psiquiátricas, desórdenes a nivel del psique, que tenemos como trastornos de la ansiedad principalmente. Trastornos psicosociales. Dentro de los trastornos psicosociales que podríamos hablar, llegan a provocar lo que es la astenia, tenemos lo que es la sobreexigencia psicosocial y social, ¿no? Principalmente problemas familiares, enfermedades crónicas que afectan el psique del paciente, ¿no? Duelos, pérdida de empleo, que provocan principalmente un estrés, un componente psicosocial que llega a provocar astenia. Bueno, se dice que dentro de las causas indeterminadas, causas idiopáticas de astenia, un tercio de las causas no tiene enfermedad de base. Una enfermedad de base llega a provocar, ¿no? Como anteriormente hemos hablado, dentro de las causas orgánicas y funcionales, provocan lo que es la astenia, ¿no? Pero hay un tercio de las causas que no se puede determinar, ¿no? La signo-sintomatología que se presenta en una determinada enfermedad no llega a provocar astenia. Entonces están en estas causas indeterminadas. Las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en la astenia? La paciente muestra una actividad pasiva, ¿no? Con disminución de la iniciativa, hay un agotamiento rápido. En el examen sistémico por aparatos, inclusive puede resultar normal, lo que íbamos indicando anteriormente. Hay astenia idiopática. En algunos casos se suman otros signos y síntomas cuya interpretación correcta pueden conducir a un diagnóstico de la enfermedad base que causa la astenia, ¿no? Como hemos evidenciado, principalmente las enfermedades oncológicas llegan a provocar este síntoma, que es la astenia. Aquí tenemos un pequeño resumen de las enfermedades que llegan a provocar, ¿no? Astenia, una infección viral, cuya sintomatología es la fiebre, adenopatías en las regiones superficiales, en la región inguinal, región supraclavicular, que se puede evidenciar, ¿no? Al examen semiológico. Hepatopatías crónicas con sintomatología de hepatoesplenomegalia, principalmente provocado por el virus de la hepatitis B. Recuerden eso, que es una pregunta tanto de pregrado como de posgrado. Insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca, como hemos mencionado, dentro de las causas orgánicas, ¿no? Una ingurgitación yugular, estertores crepitantes
que se llega a evidenciar, ¿no? ¿Cierto? A la inspección, palpación o percusión, de acuerdo a lo que ya avanzaron en cuanto a la semiología, en algunos casos de los lotes de semiología respiratoria, ¿no? Y el edema, extravasación de líquido al tercer espacio. Dentro de las enfermedades del hipertiroidismo, ¿no? Se puede evidenciar lo que es el temblor, la taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. El enfoque diagnóstico es muy importante, seguir ese enfoque sistemático para el estudio del paciente, ¿no? Hay una infinidad de condiciones que pueden producir, como hemos mencionado anteriormente. Resulta poco objetivable y difícil de medir en algunos casos. Los pacientes temen padecer una enfermedad grave y muchas veces exigen que se realicen varios exámenes complementarios, ¿no? Que erogan gastos para el sistema público, ya sea privado. Aún después de realizar este examen físico completo y la indicación de estudios complementarios, la etiología de la astenia puede no aclararse y simplemente ser una etiología de causa psicosocial, principalmente el estrés, ¿no? Estos mismos pacientes que creen que su astenia tiene una causa orgánica niegan la existencia de otros aspectos psicológicos o sociales, como les iba indicando anteriormente, ¿no? Es el estrés. Lamentablemente, es una de las enfermedades no transmisibles que está en auge al momento, ¿no? Como se evidencia acá, se esquematiza en el siguiente cuadro, el examen físico y los exámenes complementarios son fundamentales, pero principalmente la anamnesis para llegar al diagnóstico de la astenia. Pero no se olviden que es de causa orgánica, pero hay un tercio, ¿no? Un tercio de los pacientes que presentan una astenia idiopática, ¿no? El diagnóstico presuntivo, si es positivo, o sea, ya sabemos que es una enfermedad orgánica o psiquiátrica, ¿no? La ausencia de diagnóstico presuntivo, entonces nos lleva a descartar primero una enfermedad de tratamiento efectivo, o sea, unas infecciones o una neoplasia. La ausencia de diagnóstico presuntivo, nuevamente se valora periódicamente. Si esto es más de 2 meses, y hablamos de una fatiga, un síndrome de fatiga crónica, que en algunos textos hablan de una astenia crónica, lo denominan, ¿ya? O una astenia crónica idiopática en aquellos que ya no tengan una causa orgánica o funcional, ¿ya? Acá me he permitido sacar este cuadro que es muy interesante, las características distintivas de la astenia orgánica y funcional. No se preocupen que las diapositivas voy a pasar al grupo, ¿ya? Para que no estén copiando. Estas características, dependiendo del paciente, ¿no es cierto? Las causas orgánicas, pues, del familiar o el amigo, la psicológica, obviamente es el paciente, ¿no es cierto? El déficit primario, como se evidencia en la causa orgánica, es su capacidad. El inicio de las relaciones relacionado con el estrés en la causa orgánica no está relacionado, ¿no? La duración, como les iba indicando anteriormente, es menos de 2 meses en la orgánica, porque su evolución progresiva en una enfermedad determinada no pasa generalmente de 2 meses, ¿no es cierto? El momento del día en que se predomina por la tarde o por la noche, por ejemplo, en la astenia orgánica. Esto ya podrán verlo, ya que les pasaré la diapositiva con más calma. En resumidas cuentas, me he permitido resumir la astenia con pérdida de peso, sin pérdida de peso. Con pérdida de peso, una astenia de tipo funcional. Sin pérdida de peso, hablamos ya de un proceso orgánico, ¿no? Una astenia metabólica, una astenia de tipo inflamatorio, donde afecta un proceso infeccioso principalmente, ¿ya? Entonces, recuerda que la astenia es un cansancio anormal, el cual no está precedido de un esfuerzo físico. Eso es recordarse, por favor. Seguimos con lo que es la pérdida y ganancia de peso. ¿A qué nos referimos pérdida y ganancia de peso? ¿Ya?
Primero debemos tener bien claro los siguientes conceptos, lo que es el gasto energético. ¿Qué es el gasto energético? Es la relación entre el consumo de energía y la energía necesaria que el organismo utiliza, ¿no?, para el cotidiano vivir. Para el organismo mantener su equilibrio, ¿no?, la energía consumida debe ser igual a la utilizada. O sea que las necesidades energéticas diarias han de ser igual al gasto energético total diario. Se dice que en un promedio de una persona que pesa entre 65 a 70 kilos, con una talla aproximadamente de unos 70 a unos 65 metros, su gasto, ¿no? Su gasto, que está medido, gasto energético en kilocalorías, debería ser aproximadamente entre 2000. Ese es el promedio de una persona, ¿no?, que no realiza. En relación a lo que es el gasto energético, se divide en diversos componentes, ¿no? En cuanto a la tasa metabólica basal, el efecto térmico de la alimentación, el efecto térmico del ejercicio. Estos tres acápites están relacionados íntimamente. Si hay un desbalance de estos tres elementos, obviamente hay una pérdida o una ganancia de peso. Vamos a dilucidar estos tres acápites en la siguiente manera. La tasa metabólica basal representa entre el 60 al 75%, porción más grande del gasto energético, ¿no?, cantidad de energía que se requiere para mantener las funciones corporales vitales, ¿no?, lo que posteriormente avanzaron, ¿no?, que en bioquímica, lo que es la gluconeogénesis, lo que es el ciclo de Krebs, y múltiples funciones esenciales que el organismo requiere, ¿no? A esto se refiere lo que es la tasa metabólica basal. Se relaciona con la masa libre de la grasa del cuerpo, ¿no? A eso nos referíamos, ¿no? Los diferentes mecanismos de biosíntesis, ahí es donde se va, lo que es la tasa metabólica basal. La edad y el sexo, la composición corporal y los factores genéticos juegan un papel importante, ¿no? Para evidenciar que hay una disminución de 2 al 3% por década, cada 10 años va disminuyendo este porcentaje. El efecto térmico de la alimentación, la acción dinámica específica de los alimentos, tiene su grado muy importante, ¿no?, en cuanto a la pérdida o ganancia de peso. Es el aumento del gasto energético asociado a la ingesta de la comida, el cual representa el 10% del gasto energético. Este incluye el costo energético, lo que es absorber, metabolizar y depositar los nutrientes, ¿ya? A esto se refiere el efecto térmico de la alimentación. Y posteriormente hablamos de lo que es el efecto térmico del ejercicio, el cual puede ser un ejercicio pasivo o un ejercicio activo, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, nos referimos que una persona con actividad física intensa, aquellos que van al gimnasio, deportistas de alto rendimiento, obviamente su efecto térmico en la alimentación debe ser mayor, ¿no? Su tasa metabólica mayor, ¿no? Me he permitido también mostrarles en este triángulo, como íbamos indicando anteriormente, el equilibrio, el desbalance de esta triada, de esta tasa metabólica, efecto térmico de la alimentación, el efecto térmico del ejercicio. Si hay un desbalance, obviamente vamos a ir ya sea a una pérdida o a una ganancia de peso, ¿ya? También hay que tomar en cuenta otros acápites, que es la evaluación del estado nutricional. La evaluación del estado nutricional comprende aspectos antropométricos. ¿No? Bioquímicos, como detectar deficiencias o excesos. Las mediciones antropométricas eh, evalúan la composición corporal, ¿no?, lo que es el peso, la talla, el cálculo de la estructura corporal es importante, ¿ya? Hay un índice de Quetelet que vamos
en nuestro organismo. Pero hay que tomar en cuenta lo que es también lo que es otros marcadores, que es el pliegue cutáneo, el perímetro muscular del brazo, la relación peso-talla, que es fundamental para niños menores de 5 años. Ya, el peso, la relación talla para la edad, principalmente. Hay otros marcadores de la estructura corporal según una fórmula que es la talla y el perímetro de la muñeca. Esto es para saber si una estructura corporal es pequeña, mediana o grande. Esto es una relación, ¿no? De dividir la talla en centímetros, no se olviden, con el perímetro de la muñeca, en centímetros, digo, ¿no? Y así verán si es que su estructura corporal es pequeña, mediana o grande. Como les iba indicando anteriormente, el índice de masa corporal, el índice de masa corporal o índice de Quetelet, que es un belga, un estadístico, ¿no? Un astrónomo estadístico que en el año pasado para estimar la cantidad de grasa corporal que les iba indicando, ¿no? Una determinada persona, y determinar, por tanto, si el peso está dentro del rango normal o, por el contrario, si tiene sobrepeso o delgadez, que es una ecuación muy fácil de utilizar, como se evidencia en la figura. Peso sobre altura al cuadrado, ¿no? Este índice de masa corporal, que fue introducido por un estadístico, como les iba indicando anteriormente, en honor a este astrónomo Quetelet, también se denomina un índice de Quetelet, ¿ya? Por lo que también recibe este nombre. Según la tabla de la Organización Mundial de la Salud, que lo ha implementado, el peso normal, según esta ecuación, debería estar entre 18.5 a 24.9, el índice de masa corporal, es un peso normal. Menor a este, obviamente, es bajo peso, y para fines estadísticos y de clasificación de delgadez, hay otra clasificación, ¿no? Que posteriormente vamos a hablar. En cuanto a sobrepeso, preobesidad, o denominada preobesidad, se halla entre 25 a 29.9, ¿ya? Y posteriormente lo que es la clasificación de la obesidad clase 1, 2 y 3, de acuerdo a sus respectivas numeraciones. En el año, esta clasificación aún se usa, principalmente para ver la desnutrición grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a la numeración que te sale en la ecuación. Como íbamos indicando, menor a 18.5, o sea, 18.4 a 17, hablamos de grado 1, desnutrición de grado 1, 16.9 a 16, grado 2, y menor a 16, grado 3, a lo que algunos llaman caquexia. No solamente debemos abocarnos a lo que es el índice de masa corporal, también es muy importante tomar en cuenta el perímetro abdominal, ¿ya? A raíz de varios metaanálisis y estudios realizados en Europa, en México y en parte de las Américas y diferentes sociedades científicas, realizaron un punto de corte. Si un perímetro abdominal está mayor a 102 en varones, mayor o igual a 102, tiene un riesgo muy elevado de contraer principalmente enfermedades no transmisibles como ser la diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Grados de artrosis que afectan la región de la cintura escapular y la rodilla. El perímetro abdominal en las mujeres, de igual manera, si está igual o mayor a 88, tiene un riesgo muy elevado de contraer diabetes, hipertensión y grados de artrosis. Inclusive se habla ya de eritrocitosis en algunos artículos. El cálculo de la grasa corporal a raíz de estos diferentes marcadores se ha realizado de diferente forma. Hay otros que utilizan a través de la fórmula de Durenberg, que explica el 80% de las variaciones de la grasa corporal con un margen de error de 4%. ¿No? Como se evidencia, hay diferentes marcadores, ¿no?
tiene su ecuación de igual manera, que es muy compleja, que utilizan principalmente para aquellos nutricionistas bien minuciosos, ¿no? Para saber lo que es la grasa corporal. También hay otros índices, ¿no? El índice de cintura, cadera. Esto también hay que diferenciar muy bien lo que es, qué es cintura, qué es cadera. Muchos cometemos ese error de hablar de cintura, cadera. A veces es algo similar, ¿no? Para algunos. No. La cadera se hace referencia a una medida que pasa desde la cresta ilíaca hasta la otra cresta ilíaca contralateral. Esa es la cadera, ¿no? En cambio, la cintura se hace una medida, ¿no? del perímetro abdominal desde el borde inferior de la costilla, ¿no? Desde la última costilla. Eso es la cintura. Hay un índice, también es utilizado para medir lo que es la grasa corporal. También se utiliza lo que es el plicómetro. El plicómetro, como se evidencia en la figura, a nivel tricipital, se utiliza para medir los pliegues cutáneos. Hay otros tipos de aparatos que miden lo que es la grasa corporal a través de la bioimpedancia, como se evidencia en la figura, un aparato parecido a los mandos del Play, esa analogía, permítame usarlo, ¿no? Y esto lo que hace es emitir, ¿no? Emitir electricidad a través de los pies, a través de electrodos, ¿no? Lo cual el aparato registra, ¿no? En su medidor y tiene la capacidad de medir lo que es la grasa corporal, la cantidad de grasa corporal. Hay métodos más sofisticados, ¿no? Más sofisticados que utilizan infrarrojo para medir la cantidad de grasa corporal. A raíz de eso, la composición de la grasa corporal cambia a lo largo de la vida, ¿no? Dos individuos de igual peso y talla pueden tener una composición física muy distinta. Es por eso que se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Para utilizar y para medir, más que todo, la grasa corporal. Hablamos, por ejemplo, efecto de la edad sobre la composición corporal y las medidas antropométricas. El promedio de las poblaciones incrementa, ¿no? Su peso hasta la quinta década. Luego va decreciendo paulatinamente. La talla, de igual manera, decrece de 1 a 3 centímetros cada 20 años. Luego de la madurez, depende de varios factores, ¿no? Raciales, el sexo, medioambientales, pacientes que realizan deporte, ¿no? Van disminuyendo, el disco intervertebral se va desgastando, ¿no? Hay casos de escoliosis que en algunos casos pueden disminuir lo que es la talla. Los pliegues igual se modifican con la edad, ya que se pierde la elasticidad de la piel, el colágeno tipo 2, principalmente 4 va perdiéndose, ¿no? Los pliegues se vuelven péndulos y son más difíciles de medir, ¿ya? O sea, estos factores van en desmedro de una evaluación más real y más objetiva de la grasa corporal. La masa magra disminuye porque también desciende la masa muscular esquelética a medida que va pasando los años, ¿no es cierto? La masa de los órganos viscerales permanecen, pero sin cambios y decrece solamente levemente. Entrando en el tema de lo que es pérdida de peso, se denomina pérdida de peso al descenso del 10% o más del peso corporal estable en un año, ¿ya? Sin que el individuo modifique la ingesta o la actividad física. Dentro de esto está pues lo que es la anorexia, ¿no? La anorexia, que es el adelgazamiento voluntario, la anorexia nerviosa, que es una patología, constituye una patología, que es una de las causas más comunes de adelgazamiento. Estos pacientes restringen su alimentación en el contexto de una anorexia nerviosa. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Es un trastorno alimentario que lleva a que la persona pierda más peso de lo que se considera saludable para su edad y su estatura, ¿ya? Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están con un peso insuficiente. Es posible que hagan dietas o ejercicio en forma excesiva o
o que utilicen otros métodos para bajar de peso. Aquí entra lo que es ya la clasificación del índice de masa corporal, ¿no es cierto?, que anteriormente les mostré. ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales en la pérdida de peso? Hay una disminución del aporte calórico y también un incremento del aporte calórico. En cuanto a la disminución del aporte calórico, hay dificultades para acceder a la alimentación, ¿no? ¿No es cierto? Esto va principalmente orientado a grupos etarios vulnerables con estatus social muy bajo, ¿no? Con falta de accesibilidad a los alimentos, problemas en la elección y preparación de los alimentos. No solamente es ingesta de carbohidratos, también hay que hacer un balance entre proteínas y lípidos, ¿no es cierto? Alteraciones dentarias y de la deglución. Alteraciones dentarias a nivel, en el grupo etario, en mayores a 60 años. Sabemos que a esta edad la arcada dental sufre importantes alteraciones, ¿no? Con repercusión principalmente en la dieta, en la deglución. Anorexia provocada por ciertas citocinas 1 y 6 se ha visto que provoca, ¿no? Y la anorexia nerviosa que anteriormente lo mencionamos. Enfermedades que provocan aumento de la pérdida a nivel intestinal, principalmente el cáncer. Cáncer que llegan a provocar pérdidas importantes de nutrientes, con mala absorción a nivel del tubo digestivo. El síndrome de mala absorción, provocado por estos agentes. Pérdidas a nivel renal principalmente de proteínas. Se sabe, ¿no? Sabemos que 300 miligramos de decilitro es el punto de corte para que una persona no pierda proteína por vía renal. En cuanto a un aumento de gasto calórico, hay patologías que incrementan el gasto calórico y que llegan a provocar pérdida de peso. Entre ellas tenemos al hipertiroidismo, ya que su metabolismo basal está incrementado. El ejercicio físico muy extenso, con falta de aporte para tener ese equilibrio que les iba mencionando. Hay personas que realizan ejercicio desmedidamente, pero con un aporte disminuido. Como hemos evidenciado anteriormente en los ancianos, el envejecimiento produce cambios en las funciones de algunos órganos. Esto ejerce una insuficiencia negativa en el estado nutricional del anciano. Anteriormente indicaban, ¿no?, alteraciones a nivel de la dentadura, alteraciones a nivel del gusto y el olfato. Hay una disminución de las papilas gustativas en la región de la lengua, en las terminaciones nerviosas del gusto. Van disminuyendo, van degenerándose paulatinamente a partir de los 60 años. La función gástrica de igual manera. Hay una disminución en la secreción del ácido clorhídrico. El factor intrínseco, la pepsina, van disminuyendo su actividad. El vaciamiento es más rápido de los líquidos. Se incrementa el pH en el intestino delgado proximal, ¿ya? Como sabemos, es una de las partes fundamentales para la absorción de nutrientes y aminoácidos esenciales, ¿no? Decrece la biodisponibilidad de minerales, vitaminas y proteínas, ¿no? En especial vitamina B12, B6, para realizar lo que son funciones esenciales, ¿no?, de catabolismo, metabolismo a nivel celular. El hígado y en vías biliares de igual manera disminuye el tamaño y su función y su flujo sanguíneo. Sabemos que el hígado no produce una variedad de proteínas fundamentales para lo que es el metabolismo y catabolismo a nivel celular. Se reduce la actividad enzimática, ¿no?, metabolizadora de los fármacos. Decrece lo que es la síntesis de albúmina, fundamental, ¿no?, para mantener la homeostasis a nivel interno. En la secreción pancreática, de igual manera, hay una disminución de la síntesis de enzimas. La flora intestinal, de igual manera, incrementa, ¿no?, en el intestino delgado debido a la atrofia gástrica.
Posteriormente hablamos de lo que es la desnutrición leve y moderada. ¿A qué se refiere esto? Disminuir las reservas grasas del organismo por la disminución de los pliegues cutáneos por debajo del percentil 10. Anteriormente hablamos en el índice de masa corporal de esa clasificación, ¿no es cierto? Menor a 18.4, ¿no? Desnutrición tipo 1, tipo 2, lo llamamos la desnutrición leve y moderada respectivamente. Esta disminución de las circunferencias del brazo y visceral es evidente en este tipo de desnutrición. Llegando a una desnutrición de tipo 3, denominada también caquexia, se caracteriza por alteraciones graves de la composición corporal. Los pacientes llegan a pesar hasta un 60% menos para su talla y edad. En los niños el crecimiento es muy retardado. En el respectivo rote de pediatría, que será en quinto año, creo que avanza, ¿no es cierto? Ahí avanzarán lo que es el kwashiorkor. Las principales manifestaciones clínicas en la pérdida de peso es el letargo, pérdida de tejido subcutáneo, la masa muscular, disminución de la elasticidad de la piel. Hay edema, ¿no? Por lo que hemos indicado anteriormente, el punto de corte. En el filtrado glomerular de las proteínas hay eliminación de proteínas mayor a 300 miligramos decilitros o 0.3 gramos por decilitro, ¿no? Si hay mayor eliminación de proteína, obviamente, no se mantiene esa homeostasis a nivel intravascular, el líquido extravasa al tercer espacio, ¿no? Y por eso se producen los edemas. Las úlceras por decúbito, por presión, ¿no es cierto? No hay una amortiguación que produce el músculo, el tejido celular subcutáneo adecuadamente en puntos de apoyo, ¿no? Caída de cabello, modificaciones en color. Las características que indican mal pronóstico en la desnutrición grave o la caquexia o en la desnutrición tipo 3 según la clasificación de la OMS, pacientes menores de 6 meses. Obviamente hay un mal pronóstico, ¿no? La comorbilidad incrementa en gran medida. El déficit de peso para la talla o de la talla para la edad superior al 30%. Si presenta estupor o coma, incrementa, ¿no es cierto? El pronóstico es muy sombrío. Afecciones como infecciones como la bronconeumonía, tendencia a las hemorragias, trastornos hidroelectrolíticos, taquicardia mayor a 100 la frecuencia cardíaca, o signos de insuficiencia cardíaca, proteínas, como les iba indicando anteriormente, a nivel plasmático, menor a 3 gramos decilitro, porque lo normal es entre 6 a 8 gramos decilitro, la proteína normal, ¿no? Si es menor a 3 gramos decilitro, obviamente hay un pronóstico muy sombrío, anemias graves con signos de hipoxia. Es de igual manera de mal pronóstico, aumento de las transaminases y de las bilirrubinas, úlceras por decúbito, la hipoglicemia menor a 60, ¿no? miligramos decilitro, de igual manera es de mal pronóstico. El enfoque diagnóstico, los pacientes con pérdida de peso pueden concurrir a la consulta específicamente por este problema. La mayoría de las veces refiere a otras manifestaciones clínicas que orientan al estudio de una posible etiología. Es por eso fundamental la anamnesis y el examen físico. El porcentaje de la pérdida y el tiempo que perdió, ¿no? el peso, los aspectos psicosociales, las características de la dieta. Realizar un examen físico, se toma en cuenta lo que son las medidas antropométricas, el peso, tallas, realizar una adecuada valoración del índice de masa corporal, además de lo que es el porcentaje de desviación del peso deseable. Se dice, ¿no?, que una persona si pesa o si su talla es 1,70 m, debería estar pesando máximo, no se los resta, ¿no?, entre 70 a 65 kilogramos. Porcentaje de pérdida de peso, como hemos indicado, si en un año ha perdido más del 10% de peso, los pliegues cutáneos a través del
de la utilización del plicómetro, la circunferencia muscular del brazo, ¿no? Esa relación que veíamos anteriormente. Los exámenes complementarios son fundamentales, la solicitud del hemograma para evidenciar si hay anemias, la glicemia, evidenciar si están menos de 60 miligramos de xilito, la creatinina, pacientes con bajo peso que están dentro de la clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, su creatinina se dispara entre 1 a 2, nosotros estamos pensando en una insuficiencia renal de tipo aguda, ¿no? Perfil hepático y renal tiroideo también alterados, como hemos hablado anteriormente, con incremento del aporte calórico, la T3, T4 están incrementadas, ionograma y calcio alterados por alteraciones de la glándula suprarrenal principalmente, serología para VIH, ¿no? Para ver, ¿no? Principalmente si hay una afección de este tipo de patología, sangre oculta en ese es fundamental solicitar, ¿no? Sangre oculta en ese para evidenciar patología oncológica que provoca este tipo de alteraciones, rayos X de tórax, donde se evidencian patrones con características de tuberculosis, ¿no? En pacientes, el paciente con ganancia de peso, ingresamos a lo que es la ganancia de peso, lo opuesto, se denomina obesidad a todo incremento en el porcentaje de tejido adiposo corporal. Este aumento debe ser mayor al 25% de la masa grasa en los hombres y el 30% en las mujeres. Su fisiopatología, el aumento de peso puede ocurrir a expensas de 3 componentes corporales. Uno puede incrementar por exceso de agua, por exceso de grasa o por exceso de masa muscular, masa magra, ¿ya? El del agua sugiere una retención hidrosalina, es de tipo agudo y se asocia con insuficiencia cardíaca congestiva. Puede haber una insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda o crónica o en embarazadas con presentación de preeclampsia, ¿no? Que es lo más común que se ve en los servicios de emergencia, ¿no? Pacientes con edema en miembros inferiores o a nivel general, que lo denominamos ANASARC. En el examen físico se observa una sobrehidratación, edema o ascitis, como les iba indicando anteriormente, ¿no? Con alteración de eliminación de las proteínas, mayor a 0.3, que es el punto corto que estoy volviendo a repetir, 0.3 gramos litros, ¿no? O 300 miligramos. El otro incremento es por la masa magra, ¿no? El músculo, ¿ya? Que en la mayoría de los casos no presenta características patológicas, ¿ya? Se observa fundamentalmente en deportistas de alta competencia y levantadores de pesa. Se producen los siguientes estímulos, ya sea hormonal durante el crecimiento y desarrollo o el ejercicio o ingesta de sustancias anabólicas. Pero el más común, ¿no? El más común es el aumento por la grasa, la masa grasa. Genera una compleja enfermedad endocrino-metabólica con una base genética, alteraciones de diferentes hormonas. La masa grasa es el desarrollo de energía del organismo y su aumento es el producto de un balance positivo entre el ingreso y el egreso, ¿no? El ingreso de energía se lleva a cabo a través de los alimentos que proveen de los nutrientes energéticos. Este ingreso, ya sea de las grasas, hidratos de carbono y proteínas, se oxidan. Se oxidan todas las proteínas, los carbohidratos, las grasas. La grasa ingerida se oxida en último lugar y si la ingesta de grasa aumenta mucho, su oxidación no se incrementa en forma concomitante, sino que se deposita, ¿no? La grasa se deposita. Los depósitos de grasa pueden aumentar en forma indefinida, no hay límite. Y varía entre 6 kilos hasta 100 kilogramos de depósito de grasa. Pero hay estados más graves, ¿no? Inclusive hasta 150 kilogramos de grasa. El organismo regula los depósitos corporales de grasa a través de hormonas, a través de una hormona que es la leptina, producida por el tejido adiposo, ¿no?
Y además también de lo que es de la insulina. Los depósitos corporales de grasa es expresión de un balance energético positivo. ¿Ya? Eso hay que recordar bien. Dentro de la clasificación de la obesidad se clasifica según la ubicación de la grasa corporal. Tenemos esta clasificación tipo 1, 2, 3 y 4. Según la ubicación me estoy refiriendo. ¿Ya? No es la clasificación del índice de masa corporal. Esta es la clasificación según la ubicación de la grasa corporal. Esta ubicación pues se difusa con aumento generalizado de tejido adiposo, que es un riesgo 2, ¿no? El tipo 2 es central o androide de Bouchard, un exceso de deposición subcutánea, principalmente en la región tronco-abdominal, o sea, en la región de la espalda. El tipo 3, abdomino visceral, exceso de grasa en la región de la zona abdominal, sobre todo en el compartimiento visceral. El perímetro abdominal se haya incrementado, mayor a 102 centímetros en los hombres y mayor a 88 centímetros en las mujeres. El tipo 4, que es el mórbido, en algunos casos lo llaman mórbido, femoroglutea o ginoide de Bouchard, ¿ya? El exceso de grasas en la región femoroglútea, ¿ya? Además asociado que es del perímetro abdominal. Como hemos indicado, no confundan con lo que es el índice de masa corporal. El otro es la distribución de la grasa principalmente, ¿ya? La obesidad, el sobrepeso, el incremento, ¿no?, del peso corporal lo podemos evidenciar en sobrepeso o obesidad. La obesidad, clase 1, clase 2 o clase 3. Y tomar en cuenta lo que es el perímetro abdominal como factor de comorbilidad principalmente asociado a otras patologías, enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial. El enfoque diagnóstico ante un paciente con aumento de peso se debe evaluar la edad de comienzo, es fundamental eso. Si la edad de comienzo, si a edades tempranas, obviamente a edad adulta este incremento del peso repercute con lo que es la comorbilidad, la asociación de la diabetes, la asociación de la hipertensión arterial, que es englobado lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Hay desencadenantes, antecedentes de tratamiento, uso de medicamentos, hábitos alimenticios y la actividad física. Lamentablemente estamos en una sociedad donde la actividad física es muy pobre, ¿no? El sedentarismo está en su auge, asociación con otras patologías. Esta asociación de otras patologías como ser el cáncer, el tipo de cáncer que se hallan asociadas a la obesidad. Tenemos, por ejemplo, el cáncer de próstata, que puede incrementar la ganancia de peso, el cáncer de colon, el recto. En la mujer, la presencia de la hiperplasia endometrial, el fibroadenoma de mama, cáncer de mama, llegan a provocar incremento de la grasa corporal, ¿no? Pacientes con antecedentes de colecistitis crónica litiásica, o sea de vesícula, también pueden provocar incremento de la grasa corporal. Estos tienen una fuerte asociación al consumo de grasas saturadas, ¿ya? También tenemos que hablar lo que es del síndrome metabólico. Se asocia fuertemente con la presencia de la resistencia a la acción de la insulina a nivel muscular y hepático, ¿ya? Hay una resistencia a la insulina, a la captación de lo que es la glucosa. El tejido graso vierte los ácidos grasos, ¿no?, producto de la lipólisis al hígado, lo que posiblemente produzca la acción de la insulina, ¿ya? Estos ácidos grasos repercuten a nivel de la célula muscular en cuanto a la captación de la glucosa. Aquí me he permitido tomar este cuadro que me pareció interesante en cuanto a las patologías asociadas con la obesidad, ¿ya?, que es un breve resumen de lo que anteriormente hablamos. Dependerá de cada persona si
decidimos elegir, ¿no? Elegir el rumbo de tener una dieta saludable o una dieta con comida chatarra y posteriormente tener estas enfermedades que repercuten en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto a las preguntas. Bueno, ¿ninguna pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, concluyendo con la disertación, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.